parte de la noticia. El economista Miguel Ángel González es el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y es nuestro invitado a esta hora en este día jueves. Economista González, buenos días y bienvenido a Así Amaneció. Hola Carlos, qué gusto estar en el programa. Un saludo para ti, para todo el panel. Priscila, no sé quién más está acompañando en el panel, y un saludo para todos aquellos también que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Como todos los jueves, economista González, está con nosotros Lula Garay y también Guillermo Hidalgo, nuestro productor ejecutivo. Economista González, entremos de lleno al tema que le interesa a los ecuatorianos. Este 1 de abril, según las proyecciones y anuncios del gobierno, debería entrar en vigencia el incremento del IVA del 12 al 15%. ¿Existe alguna posibilidad, y le pregunto esto porque ha habido demandas contra este aumento, de que finalmente se posponga o que se pause este incremento previsto? Sí, la Cámara de Comercio de Guayaquil justamente presentó una demanda de inconstitucionalidad a esa ley que crea los impuestos, más que nada por la forma como fueron creados y por cómo quedaron constituidos algunos de los impuestos que se presentan en esa ley, y la razón fundamental por la que lo hemos hecho es para defender la seguridad jurídica en nuestro país, que es tan necesaria y tan importante para generar inversión y por tanto generar empleo. La seguridad ciudadana es muy importante, es una prioridad, y todos estamos juntos luchando contra la inseguridad en las calles. Asimismo, la seguridad jurídica es también clave para la economía, que es otra prioridad que tenemos todos los ecuatorianos, y lo que hemos hecho es presentar esa demanda para que se siente un precedente, para que la Corte Constitucional pueda dejar sentado un precedente de seguridad jurídica, es decir, que no se pueden hacer las cosas inobservando lo que dice la Constitución. No solamente porque los impuestos son contraproducentes, ese no es el motivo de la demanda, eso ya lo conversamos en su momento, ya nos pronunciamos como Cámara de Comercio de Guayaquil diciendo que los impuestos no deben ser la primera opción que un gobierno tenga para recaudar fondos, y que son contraproducentes más aún en una economía desacelerada, más aún cuando hay otras fuentes que el gobierno puede tener para recaudar fondos. Pero en este caso la demanda, no estamos impugnando la conveniencia o no, sino la forma, el proceso, cómo han sido creados esos impuestos, y creo que debemos dejar sentado un precedente porque la seguridad jurídica es muy, pero muy relevante para que en el Ecuador pueda haber empleo. Recordemos que en Ecuador adolecemos de inseguridad jurídica desde hace mucho tiempo atrás, no es ahora, en este momento, es desde décadas atrás. La inseguridad jurídica entendida, ojo, como ese cambio constante de reglas y como ese irrespeto a las normas, cuando se saltan las normas en el país. Seguridad jurídica, en cambio, quiere decir que hayan normas que sean claras, estables, que se respeten y que se hagan respetar en el país, para que obviamente se genere certidumbre, se genere confianza en el país y así puedan haber las inversiones. Nosotros hemos pedido esto a la Corte es la que tiene que decidir, ojalá lo haga pronto. La Corte tiene pues obviamente sus tiempos. Nosotros hemos pedido que se suspenda la aplicación de los impuestos mientras la Corte analiza la inconstitucionalidad. También hemos pedido que si se define la inconstitucionalidad y algunas empresas ya han pagado esos impuestos, pues que se los reembolsen. Pero obviamente depende de la Corte, ya la pelota está en la cancha de la Corte. Nosotros hemos hecho lo que nos corresponde como Cámara de Comercio de Guayaquil, defender principios. Esto no es algo en contra de una persona en particular, ni es oposición al gobierno, esto es simplemente defensa de principios, en este caso defensa de un derecho ciudadano consagrado en el artículo 82 de la Constitución, la seguridad jurídica, y lo que queremos pues justamente es que se deje sentado un precedente, y el peor escenario, que la Corte se demore meses o se demore años, como ha pasado en ocasiones anteriores, pues igual al final será positivo que deje sentado un precedente para que esto no vuelva a ocurrir. Está clarísimo el discurso, economista González. Ustedes van más por el hecho de que se genere el hito de que la Cámara de Comercio o el sector empresarial de alguna manera ha reclamado ante esta situación, pero le veo poca fe en el discurso de que ocurra algo realmente, y también quizás eso tenga que ver con el hecho de que el gobierno ha sido muy fuerte en destacar que su vía directa para obtener liquidez en la lucha contra la inseguridad puede venir de este incremento al IVA hasta el 15%. ¿Cuáles son esas otras vías que ustedes han presentado, entendemos, ante la opinión pública, que pudiesen haber sido la alternativa para el gobierno de Daniel Noboa?
Una precisión importante, Carlos. Nosotros no lo estamos haciendo por el hito de dejar sentado que nosotros hicimos algo o que nos opusimos a que se hagan las cosas de manera inconstitucional, sino que obviamente estamos haciendo las cosas para que la Corte siente un precedente, pero también hemos pedido que se suspenda y que se reembolse en caso que se defina la inconstitucionalidad. Eso ya está en manos de la Corte. Tenemos fe y esperanza que la Corte actúe de acuerdo a lo que, digamos, a las normas, de acuerdo a la Constitución. Pero sí, si nos basamos en lo que ha sucedido en ocasiones anteriores, a veces la Corte se toma su tiempo y nosotros no podemos tampoco presionar a la Corte porque es una institución independiente y la institucionalidad pues implica que tenemos que respetar las decisiones de las instituciones. Pero obviamente esperamos que la Corte se pronuncie lo más rápido posible para que esto no sea un doble golpe, porque no solamente que ya los impuestos son un golpe para la economía y el sector empresarial, sino que además hay el golpe de la inseguridad jurídica. Entonces, como que un doble golpe es doble daño, pues y obviamente queremos que la Corte se pronuncie y por eso hemos hecho lo que nos corresponde. Eso solamente como una aclaración. Tenemos fe y esperanza en que cuando uno defiende principios siempre hace lo correcto y pues obviamente también respetamos la institucionalidad. Y en cuanto a las vías, a las otras vías que ustedes han colocado sobre la mesa, economista González, sí, ¿cuáles son las prioritarias? Sí, nosotros las dijimos en su momento. No está bien que se quiera recaudar fondos metiendo pues la mano al bolsillo del sector empresarial o del ciudadano cuando hay otras vías que están ahí sobre la mesa, que se han venido hablando durante mucho tiempo y que son justas. Por ejemplo, no está bien que de una u otra manera se subsidie el contrabando de combustible y que se le quiera sacar recursos a la economía. Más bien, ahí hay una primera vía que también es relativamente rápida, que es la focalización de los subsidios al combustible, y ahí estamos hablando de 1.500 millones de dólares más o menos. Pero hay otras vías más también, como por ejemplo la evasión tributaria. Hay organismos que estiman que se pierden 1.500, 2.000 millones de dólares por evasión tributaria, por aquellos que hacen las cosas por la izquierda o hacen las cosas torcidas y chuecas, y eso no está bien. Hay que cobrarle a todos, no solamente a aquellos que están haciendo las cosas por la derecha, que están haciéndolas correctamente. Las compras públicas, por ejemplo, Carlos, nosotros hemos dicho varias veces que las compras del Estado se hagan a precios de mercado, no de negociado. También hay estimaciones, las más conservadoras hablan de 1.500, 2.000 millones de dólares que se pierden por corrupción en las compras públicas. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir permitiendo que allí se desperdicie el dinero, se vaya la plata, pero se le siga cobrando al sector privado? La reducción del tamaño del Estado, el recorte del gasto improductivo, no el gasto productivo, pero sí el gasto improductivo que existe en el Estado. ¿Por qué no emprender esas vías que son estructurales y que necesita el país a gritos? Ahora, nosotros también dijimos en su momento que si en el corto plazo se requería recursos para la lucha contra la inseguridad en las calles, porque estas vías que estoy mencionando podría tomar algo de tiempo, es cierto, entonces estábamos de acuerdo que haya un aumento temporal del IVA, pero temporal, y que haya un mecanismo de transparencia para garantizar que esos recursos van realmente a la seguridad. No pues que vayan ahí al fondo común y esa plata pues empieza obviamente a diluirse en todo el gasto corriente y todo el gasto improductivo que existe en el Estado, porque no puede ser que estemos dando dinero y esa plata no se utilice bien, porque además esa receta no ha funcionado. Llevamos 14 años consecutivos con déficit fiscal y lo que hacen los gobiernos es cobrar más impuestos, golpeando así la economía. Y seguimos con déficit fiscal y no se resuelve todavía el problema. Entonces esa receta no está bien. Entendemos que hay que poner en orden las arcas fiscales, pero sin golpear las arcas empresariales, las arcas ciudadanas, que son las que generan productos, servicios, el empleo y obviamente también los tributos que el país necesita. Entonces, esta postura nuestra no afecta para nada la lucha contra la inseguridad en la calle, sino más bien la fortalece porque queremos seguridad jurídica para que haya una mejor economía, y una mejor economía pues obviamente ayuda también a mejorar la inseguridad en las calles. Entonces no nos parece que esté bien y es el momento adecuado para hacer los cambios estructurales. No podemos seguir golpeando una economía cuando hay otras vías que se tienen que emprender para poner en orden las arcas fiscales y al mismo tiempo impulsar la economía, que al final es lo que nosotros decimos, hay que apostarle al crecimiento económico de nuestro país. Economista González, nos quedan 3 minutos para esta entrevista, tenemos 2 preguntas más, una de ellas la tiene Priscila Jacome.
Economista, en este sentido ya nos quedan pocos días para que ya entre en vigencia y esto coincide con un feriado que impulsa en cierta forma la economía con un 8% del IVA y entendemos que se va a mantener así. ¿Esto no añade o se suma a esas intenciones que tiene las cámaras del país para mover la economía nacional? Sí, son incentivos que ayudan. Cuando se habla del IVA, por ejemplo, nosotros hemos dicho en varias ocasiones que es un impuesto que golpea al consumo, porque obviamente cuando hay mayores precios, pues hay menos recursos o menos poder adquisitivo de la gente, del dinero que tiene la gente, ¿no? Y nos decían, por ejemplo, no, lo que pasa es que el IVA, si lo comparamos con la región, es más bajo que en otros países. Perú 18, el otro creo que tiene 21, el otro 16. Pero nosotros hemos dicho, cuidado, hay que comparar manzanas con manzanas, hay que comparar peras con peras. Si comparamos países dolarizados, como Panamá y como El Salvador, ahí no estamos por debajo del promedio. Panamá tiene 7% de IVA, El Salvador tiene 13%. Nosotros pasamos al 15%, pasaríamos a ser el país con el mayor IVA de los países dolarizados. Y algo más, que nos olvidamos casi siempre, hay que tomar en cuenta todos los factores. Acordémonos pues del nivel arancelario de nuestro país, que influye en el costo de los productos, influye directamente, al igual que el ISD. Perú, por ejemplo, tiene 18% de IVA, pero su promedio arancelario es 2%. Ecuador tiene un promedio arancelario de 10%, es decir, 5 veces más que Perú, más el 5% del impuesto a la salida de divisas. Eso es un costo directo a los productos que nos resta competitividad y que aumenta los precios al consumidor. Entonces, sí, el golpe del IVA se va a sentir. Creo que también hay que ser cierto que hay algunas fuerzas que contrarrestan. Por ejemplo, cuando hablamos del IVA aquí en Ecuador, el impacto es menor que en otros países, porque es cierto que la canasta básica tiene un porcentaje de productos que están exentos del IVA. Eso amortigua un poco el impacto, pero también es cierto que la economía es muy concatenada y que lo que afecta a un sector va afectando a otros sectores. También es cierto que las ventas están bajando, entonces las empresas, por querer vender, probablemente les toque asumir una parte del IVA, porque si no, no pueden vender el nivel de ventas, el nivel de unidades que necesitan vender para cumplir los presupuestos. Y a propósito de eso, economista González, entendemos que iniciativas como la que tiene la Cámara respecto a estas macro ruedas de negocios podrían paliar de alguna manera la situación que se está viviendo al nivel empresarial. Sí, es que justamente el comercio funciona así, ¿no? A pesar de lo que está sucediendo en el entorno, a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones críticas o difíciles, tenemos que seguir avanzando. El comercio no para, tenemos que resistir, tenemos que levantarnos. En situaciones de crisis hay que redoblar esfuerzos justamente para resolver las crisis. No podemos cruzarnos de brazos, no podemos entrar en actitud pasiva, sino que más bien tenemos que actuar más, tenemos que movernos más ante la crisis, acción, y entre una crisis más dura, pues más acción para poder salir adelante. Y esa macro rueda de negocios de la Cámara de Comercio Guayaquil, justamente lo que estamos es creando un espacio para juntar a compradores y vendedores y poder dinamizar la economía. Estamos haciendo ahí una especie de cupido comercial para impulsar el comercio y ayudar a que las empresas puedan enfrentar la situación que estamos viviendo en estos momentos. Queremos agradecer al economista Miguel Ángel González. Él es el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, hablando de un tema bastante polémico en los últimos días, que tiene que ver con el incremento del 12 al 15% en el IVA, una medida que el gobierno ha insistido en tomar para obtener un poco de liquidez y enfrentar la guerra, pero que desde otros sectores también se ve con preocupación. Agradecemos al economista González. Cuando son las 8 de la mañana y 48 minutos, seguimos aquí en Así Amaneció.